Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy vamos a ver 3 rasgueados que no te pueden faltar. Para mí son los rasgueados que más utilizo. Acuérdate de suscribirte al canal, sobre todo de darle a la campanita para que te avise de todos los vídeos que estoy subiendo, ya que estoy haciendo muchísimos vídeos para que puedas seguir creciendo con tu guitarra. Y si te gusta el vídeo, dale un like, que eso me ayuda muchísimo. Así que coge tu guitarra que empezamos. Bueno, voy a empezar por el primer rasgueado que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Que sería este. Este rasgueado es muy típico porque se puede meter en los remates, se puede meter por libre, por ejemplo en la malagueña, pero después también se puede meter con los tiempos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para un remate, para bulería. Y lo que pasa es que depende del compás, lo vamos acoplando a un lado o a otro, pero realmente es el mismo. A la hora de ensayarlo, lo tenemos que ensayar igual. Entonces, voy a tapar las cuerdas, ¿de acuerdo? Y sería pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. Pulgar hacia arriba, anular hacia abajo, índice hacia abajo. Cuando yo toco el pulgar hacia arriba, tengo que pegar como un tirón, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero no mover el brazo. Esto olvidarse. Tiene que mover solo lo que es la muñeca y la mano. ¿Vale? Ahora, el anular y el índice acompañamos también con el pulgar. ¿Vale? Pero el pulgar no se toca, o sea, sería el índice hacia abajo y ya el pulgar se queda abajo para seguir, ¿vale? Porque son esos 3 toques. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensayarlo también que todas las partes dure lo mismo, que no hagáis esto. No, tiene que ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si os queréis ayudar de un metrónomo está bien, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí, poquito a poco, se irá corriendo. Y fijarse bien cuando vamos corriendo cada vez más en juego de muñecas. Después ya depende del acorde, pues lo tiramos para arriba. Si queremos que suenen las de abajo, o tiramos hacia abajo. Cuando lo hacemos, por ejemplo, de un rasgueado o 2 rasgueados, imagínate esto. Pues ahí lo que estoy haciendo es el golpe pulgar y el rasgueado ese. Pero lo estoy terminando con el pulgar hacia arriba. Fijarse bien. ¿Vale? Y otra vez. ¿Vale? Pero realmente la técnica es la misma. Una vez que dominemos ese rasgueado, nos va a servir para muchísimas cosas. Bueno, siguiente rasgueado. Aquí lo que voy haciendo es disparar, ¿de acuerdo? Este es un rasgueado que se utiliza, por ejemplo, mucho en la soleá, en las alegrías, ¿vale? Que es típico, ¿no? De empiece. Que es el taca, 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 pan, ¿vale? Eso es importante. ¿Vale? Ahí, si os fijáis bien, voy disparando. O sea, yo lo practico muchas veces hasta sin guitarra, ¿de acuerdo? Que sería, ponemos el pulgar, cerramos el puño, ¿de acuerdo? Y el pulgar, fijarse que se queda aquí por fuera. Entonces, con el pulgar voy aguantando todos estos dedos. Voy soltando primero uno, después el medio y después el índice. O sea, anular, medio, índice. No va arrastrado, ¿de acuerdo? Va aguantando con el pulgar. Anular, medio, índice. Después va el índice hacia arriba. Entonces, esto mismo me lo llevo a la guitarra. El pulgar lo dejo aquí en la 6ª cuerda y ya voy a tapar las cuerdas y hago anular, medio, índice. ¿Vale? Y el índice hacia arriba. Entonces sería ta, 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 tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan.
pongo un acorde, por ejemplo, de mi mayor, pues... ¿Vale? Lo que debemos evitar es que se nos escapen los dedos, o sea, que haga... Eso es lo que tenemos que evitar, o sea, cada nota va disparada. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿De acuerdo? Y no va saliendo ningún otro dedo hasta que yo lo diga. O sea, anular, ¿ves? Y se queda ahí el medio, aguantando. Ahora medio y se queda el índice y el índice. ¿Vale? Pam, 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 pam. Ese es un segundo rasgueado importantísimo de aprender. Y ahora llega el tercer rasgueado. A mí es el que más me gusta. Este sí es arrastrado. ¿Qué significa arrastrado? Que ya no vamos disparando una por una. O sea, este ya soltamos todos. No vamos ta, ta, tan. Vamos soltándolo. Entonces, ¿cómo lo llevamos eso a la guitarra? El pulgar en la sexta y el primero lo que hago es índice hacia arriba. Pero fijarse bien, cuando tengo el índice hacia arriba, ya anular, medio índice están preparados para bajar. ¿De acuerdo? Sería esto. ¿Vale? Lo tenemos que ensayar así. O sea, mucha gente primero hace el índice y después el rasgueado. Y es una nota más que tenemos que añadir al rasgueado. O sea, no podemos hacer índice y después rasgueado. Tiene que ser el índice y el rasgueado del tirón. Así es como lo tenemos que practicar. Lo voy a hacer. Imagínate con el acorde de mi también. ¿Vale? Aquí, igual que antes, lo puedo utilizar como el primero, fijarse bien. Pero si lo hago seguido, fijarse bien. Y yo este rasgueado lo utilizo muchísimo. Si veis mis vídeos, creo que está en el 100% de los vídeos. Por bulería. Y entonces ya tenemos el primer rasgueado, el segundo rasgueado que sonaría así, y el tercer rasgueado que sonaría así. Así que ponte con paciencia y ve estudiándolos poquito a poco, despacito, para que te vaya saliendo primero muy redondo y que vaya sonando muy bien. Que después ya lo iremos metiendo en muchísimos palos del flamenco. Acuérdate de suscribirte al canal y sobre todo de darle a la campanita, porque es la única manera que tengo de avisarte de todos los vídeos que estoy subiendo, para que vayamos cada vez creciendo más con la guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá y aprender las técnicas del cante, te puedes hacer miembro y por una pequeña cuota al mes voy subiendo toda la semana un vídeo exclusivo. Ya hay muchísimos vídeos que puedes acceder, de bulería, de soleá, de fandango, hay muchísimos. Si no hay alguno, no te preocupes porque toda la semana voy subiendo vídeos nuevos, solo lo tienes que decir y pronto lo subiré. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!